Pues buenas tardes de nuevo a todos y entramos ya directamente en este interesante monográfico cuya introducción nos va a realizar el coronel don José María Manrique. Adelante, mi coronel, por favor. Queridos radioyentes, estamos siguiendo el programa. Hemos hablado anteriormente, además de varias noticias, varios temas de actualidad, de los magnicidios. Un poco los magnicidios que ha sufrido España en general. Los magnicidios que lograron su fin, bien con muerte, porque ha habido otros, el atentado de Aznar, el atentado de Rajoy, cuasi atentado según dicen algunas fuentes de Rajoy, pero ciñéndonos en general a los magnicidios, a los de presidentes de gobierno o a personas reales. Y en ese contexto, algo hemos hablado ya de que no son tanto ataques personales contra un presidente, una venganza de un grupo personificada en un grupo anarquista, un grupo revolucionario personificando la acción en el presidente del gobierno, en un persona real, sino que el objetivo es un golpe de timón, un cambio revolucionario, un cambio en la línea de gobierno, un cambio en la deriva de nuestra patria, que generalmente se consigue, o vamos, siempre se consigue, porque hay, además de los inductores inmediatos, unos inductores lejanos, profundos, con mucho poder. Bueno, en ese contexto ha sido hace unas fechas el aniversario, un año más, el recuerdo de los atentados del 11. El 11 de marzo, 10 explosiones en 4 trenes de cercanías en Madrid, el 11 de marzo del 2004, produjeron alrededor de 2.000 heridos y 200 muertos. 193 muertos, más algún no nacido que iba en el vientre de su madre. Pongamos esas cifras redondas. El mayor atentado que se ha producido en Europa. Bien, sobrecogedor, no podemos olvidarlo. No tanto por las víctimas, que sí, por supuesto, no tanto por la falta de justicia o búsqueda de responsabilidades, sino por sus consecuencias. En estos magnicidios, en estos grandes atentados, en estos grandes cambios de rumbo, además de todas esas cosas que he dicho, de las víctimas inmediatas, de las responsabilidades, hay que ver las consecuencias que trascienden de ellos para conocerlas y luego para sacar una enseñanza, prevenir, evitar, poner las barreras, los salvaguardas para que no se repita. Por tanto, no es tanto un ejercicio de memoria, de estudio histórico, de curiosidad, de afán, sino un ejercicio de mirar hacia el futuro. Decíamos también en la parte anterior que todo ese mirar hacia el futuro, sacar conclusiones, muchas veces se descalifica rápidamente todo lo que se separa un poco o pone en duda la versión oficial con una palabra que generalmente es conspiranoia. Este señor, esto es una teoría de la conspiración y sin más argumentos se tacha. Lo cual está en franca oposición con ese viejo refrán de piensa mal y acertarás, que eso no se le ha ocurrido a ningún conspirador actual, es tan antiguo como la vida, porque muchas veces no existe la casualidad, y sobre todo cuando esa casualidad es difícil que se produzca, va contra el Estado, contra el poder del Estado, que es muy difícil y todos lo sabemos por experiencia, ahora que nos han quitado todo tipo de libertades, hasta dónde nos maneja y nos constriñe. Es muy difícil hacer un magnicidio, así por así, o un gran atentado, porque bueno,
en una España en la que apenas, vamos, últimamente ya han prohibido las colecciones de armas antiguas, o sea que tener armas, tener explosivos, traficar, ahora el seguimiento por teléfono, nos tienen absolutamente fichados. Es muy difícil que se produzcan estos grandes atentados sin que dejen una huella, sin que el Estado no se entere. Y entonces estamos hablando no de casualidades, que ya dijo Roosevelt que en política no se producen casualidades, no hay casualidades, es muy difícil, es todo programado, sino causalidades, todo tiene una causa y busca unos efectos. Metiéndonos en el 11M, aquella mañana, muy de mañana, era un viernes, a 4 días de las elecciones, unas elecciones que se esperaba, estaba anunciado en la victoria completa de la llamada derecha, del PP. A 4 días de las elecciones, como digo, se producen esas elecciones en los trenes de cercanía. Y para empezar, quizá lo que llama la atención, lo que nos debe llamar la atención a nosotros, militares en general, que sabemos un poco, debemos saber de cómo se producen los ataques a un convoy, cómo se producen los golpes de mano, cómo se emplean los explosivos, porque son modos de empleo, tácticas militares, aunque se puedan aplicar en este entorno civil. Por cierto, que quiero dar las gracias al general Fontella porque fue el editor de uno de los mejores libros sobre este tema, que modestamente me encargué de redactar. Es decir, conocemos un poco, no solo en general, el entorno militar, sino los que hablamos, los que estamos aquí, el tema, porque lo hemos estudiado. Otra cosa es que las conclusiones en nuestros estudios sea malo o regular, que no parece. El ataque al convoy, si es que se puede llamar así, se produjo además con esa casualidad. La primera bomba estalló en un coche del tren que estaba en Atocha, y la segunda en el último tren. O sea, como si se quisiera parar la cabeza del convoy, parar la cola. Y inmediatamente, casi simultáneamente, las otras 10. O sea, con una precisión matemática. Ahora hay relojes de cuarzo o hay relojes, pero con una precisión matemática prácticamente fueron simultáneas a las 8 menos 20. Y en ese contexto, cabeza, cola y luego el centro, el núcleo de esos convoyes ferroviarios. Estamos diciendo que fue en la hora de máxima afluencia, lógicamente con ese volumen de víctimas, el éxito mediático de los terroristas lo tenían conseguido y se consiguió. Efectivamente, a los 3 días se produjo casualmente un vuelco en las elecciones, porque se instrumentalizó rápidamente aquel atentado. Primero se dijo que era ETA por parte del gobierno, luego inmediatamente el propio gobierno, por medio del CNI, se autodesmintió. Antes había habido aquel mismo día llamadas desde el exterior, desde Estados Unidos, a compañeros de estudios del PSOE aquí en Madrid, o incluso desde la magistratura, la juez Lever, a una compañera, Margarita Robles, no sé si le sonará, juez en España, advirtiendo, no, que son los musulmanes, va a haber detenciones. Hubo todo un flujo de noticias, un calentamiento, que el hecho es que produjo un vuelco electoral con la idea fuerza de que el gobierno había mentido, que había ocultado que eran los islamistas y que por el apoyo de Aznar a Estados Unidos en la guerra de Irak, pues los islamistas, la versión oficial, habían atentado en España. Entrando en el detalle, ese vuelco electoral hay que tenerlo, esa inmediatez se ve, pero entrando en el detalle de la ejecución de los hechos. No funcionó prácticamente ninguna de las cámaras de televisión
de Renfe, de los accesos a Renfe o de las estaciones, salvo una en Atocha, y de lejos. Casualmente todas estaban inoperativas. Bueno, esto pasa también en otros atentados recientes, como el de Londres, aquellos autobuses y el metro. En fin, no se enteró ese CNI, que inmediatamente dijo que no ha sido ETA, que ha sido los islamistas, estando en un estado de alerta, en el sentido de alerta por posibles atentados en campaña electoral, porque había aparecido una furgoneta de ETA con explosivos. El Estado no se entera, la policía no se entera, las cámaras no graban y la información, la prevención falla estrepitosamente. Otro punto, también militar, en este sentido, de falta... se había producido la semana anterior, desde el 1 hasta el día 10, un ejercicio en Europa, incluido España, con un ejercicio de cuadros, un ejercicio CMX, que simulaba un atentado terrorista casi de estas proporciones, de 2.000 heridos y un centenar, 2 centenares de muertos. Casualmente la OTAN había conducido los días anteriores un ejercicio antiterrorista en este sentido. También pasa eso en Londres, en los atentados de Londres, del metro de Londres, también hay un ejercicio de la OTAN previamente, e incluso en el 11S, cuando las Torres Gemelas, había habido también un ejercicio en Estados Unidos. Inmediatamente, ¿qué se ve? Que se destruyen los trenes. O sea, cuando se produce un siniestro, por aquello, aunque solo sea porque los peritos, las agencias de seguros tienen que tener pruebas para pagar o no pagar los seguros, se mantiene, se conserva, en el caso de los trenes, los accidentes ferroviarios, por ley se conservan años, centenares de años, prácticamente hasta que se extingue la responsabilidad. Bueno, pues estos trenes se destruyeron, salvo un coche, un vagón que se mantuvo en secreto. Se destruyeron los trenes y se destruyeron no solo el escenario, los trenes, sino el arma del delito, los restos de explosivos que podían estar en las ropas de las víctimas, en el suelo, en las muestras que cogieron los TEDAS y demás. Además, no intervino la Policía Científica Nacional, intervino solo en esta recogida de muestras el grupo provincial. En fin, esa destrucción de pruebas, de trenes y del arma del crimen, el explosivo, es cuando menos aterradora, llamativa. La investigación posterior pues tampoco fue especialmente, más bien todo lo contrario. No quiero calificarla. Se basó, como no había pruebas, como no se hicieron el examen pericial del arma, en que una mochila supuestamente que apareció en el último tren se llevó con el resto de los enseres de las víctimas al Palacio, y estuvo viajando. Al final apareció en una comisaría, no se sabe muy bien si se ganó el teléfono o no, del teléfono que había dentro, que no estaba conectado a la carga, que no tenía metralla. De ahí se induce, por ese teléfono, donde se había vendido, unos indios, una tienda, Zugán, en fin. Es francamente cogida por los pelos la investigación, es nula la investigación. Además, se culpa al final de esa investigación que fueron 12 magrebíes, 12 moritos, que habían cogido dinamita en Asturias y al final habían hecho 13 mochilas bomba, y en 2 coches, los 13 solo, en 2 coches no caben, no caben, y menos con 13 mochilas, 12 hombres con 13 mochilas en 2 coches. Uno de ellos, el Skoda Fabia, resultó que era falso, se desechó. En fin, la investigación es absolutamente perversa. Además, nosotros, un golpe de mano no se hace solo con 12 hombres. El que deja la mochila, el que coloca la bomba, el que pone los explosivos, tiene que estar protegido por un entorno inmediato que le
proteja de las vistas o de la intervención de terceros, distraiga a los demás, y además ese grupo de cobertura tiene otro externo que impide pues, que la policía en el andén o que alguien controle los coches. O sea, no podían ser hombre por mochila. Tendría que haber como el triple de personas. En fin, todo está cogido por los pelos. Y además esa precisión en las explosiones, sobre todo no tanto en horario, sino que es en las estaciones o a punto de arrancar, es como de alguien que tiene no solo un temporizador, esas bombas, un temporizador, sino a alguien que está viendo, inducen a pensar que alguien que está viendo la escena cuando arrancan los trenes o cuando los trenes están parados, es decir, cuando se produce la mayor letalidad, hace explotar las bombas al aire. En fin, todas esas cosas llevan además de esa nula investigación a un juicio en el que por fin, después de muchas cosas, se hace una pericial de los explosivos, pero aún así la sentencia de los 200 detenidos que se centra en un solo condenado en la práctica. Un solo condenado, supuestamente Zugán, a miles de años, porque le vieron una serie de testigos en los trenes. Entre ellos al final solo quedan dos, que son dos rumanas que se perjuran, que no sé qué, y que se resultan ser confidentes de la policía y que desaparecen. O sea, todo el montaje judicial cae también por su peso. Al final no se sabe quién fue el inductor y solo aparece un Zugán, y aquellos señores que se autosuicidan, los moros no se suicidan, se llevan por delante en todo caso a muchos cristianos. En fin, ese montaje es absolutamente absurdo. Y, por último, como decíamos, en la parte anterior, todos los actores de este drama resulta que son ascendidos. El del CNI, el señor Descallar, que no se enteró, acaba de embajador en Estados Unidos, en el Vaticano. Todos los policías son ascendidos, el jefe de policía, el jefe de seguridad de Renfe, acaba siendo uno de los de la tarjeta Black, porque claro, se le da un puesto en Caja Madrid. En fin, salvo producirse el cambio político, salvo el que desde el entorno político, estando todavía interinamente el PP en el poder, se destruyen los trenes, los responsables no sufren las consecuencias de su falta de seriedad en la prevención o en la ejecución de las medidas posteriores al atentado. Es decir, estamos, como en tantos atentados, magnicidios, ante un ejercicio de falsa bandera. No fueron los suicidados, he dicho, de Leganés, ni es la versión oficial. Por más que Justicia, medios de comunicación, Renfe, CNI, el propio PP, todos en unión de voluntades y a pesar de las responsabilidades de muertos y a pesar de las responsabilidades pecuniarias, miraran hacia otro lado y eludieran los procedimientos judiciales, las leyes y miles de responsabilidades. Esa contubernio, esa unión de voluntades en un tema tan grave y de tantas responsabilidades y de tanta sangre, solo puede explicarse si hay alguien que coordina y que asegura que todas esas voluntades no van a pagar por lo que están haciendo o porque están dejando de hacer. Eso es propio de una sociedad secreta que engrase, sujete, incentive que la solución del juicio, que la solución de la investigación, que los medios de comunicación todos vayan a ir por el mismo sentido y que nunca sepamos lo que ha pasado, salvo el cambio de régimen. En eso estamos. Ese era mi resumen. No sé si dará tiempo a comentarlo. Muy bien. Muchísimas gracias, mi coronel, por tan magnífica exposición. Creo que el teniente don Emilio Pérez Alamán quiere intervenir, mi teniente general. Bueno, creo que queda muy poco tiempo. Diré que yo participo con una plataforma denominada Peones Negros, denominada así porque es la pieza de menos valor en el ajedrez, que todavía no se rinde con el tema del 11M. Su lema es queremos saber. Se reúnen todos los 11 de cada mes en la estación de Atocha y hacen, después de una ligera
manifestación por parte de algunos de sus directivos. Se hace una ofrenda floral en el horrible monumento cilíndrico que recuerda los nombres de los muertos en aquel suceso. Y se repite con mucha frecuencia una frase que dijo uno de los jueces, que no sé si fue el mismo juez Bermúdez o uno de los que le acompañaban en el tribunal, que decía que la sociedad española no está preparada para saber la verdad de lo que ocurrió el 11M. Parece ser que después de 17 años seguimos sin estar preparados. Y como ha dicho ya el coronel, pues bueno, la cantidad no de fallos, no fallos, porque no fueron fallos, fue muy acertadamente estudiado, y la forma de llevar la investigación y la forma de destruir pruebas y la forma de poner el dedo sobre el que pasaba por allí y así pues echar tierra en el asunto, nunca mejor dicho. Ahora, sin ser criminólogo y simplemente por leer novelas policíacas, cuando ocurre alguna cosa de este tipo, pues lo primero que pregunta el investigador es a quién beneficia. A partir de ahí, pues se empieza a buscar al intelectual, que llaman ahora el actor intelectual. No tengo más que decir porque queda poco tiempo, pero no cabe duda que, insisto, es uno de los grandes temas que desde luego mi generación no conocerá el resultado y que nos lleva por donde nos lleva. Y termino saltando un poco este asunto diciendo que estamos en la batalla por Madrid, que hay que volver al Madrid de los balcones. A España de los balcones lo avisamos desde el blog del general Dávila en un artículo que humildemente firmé yo para contrarrestar aquel movimiento independentista y que luego pues dio lugar después del 1 del 17 a la salida de Su Majestad y a la manifestación millonaria en Barcelona de banderas de España, etc. Pues creo que estamos en un momento en que los madrileños, por lo menos, tienen que volver a mostrar su deseo de seguir siendo españoles en frente de las primeras declaraciones del aspirante comunista que soltó ayer. Yo no voy a repetirlo, pero vamos, llamó objetivamente criminales a los que no le voten a él. Así que esos posibles o infundadamente criminalizados, pues que demuestren mejor, mucho mejor, que posteriormente defenderse en la calle, que se defienda demostrando que no estamos por la labor de que nos criminalice nadie, y menos ciertos individuos. Nada más. Muchísimas gracias, mi teniente general. General Fontela, ¿quiere añadir alguna cuestión? Nada, muy bien. Adelante. Mi coronel, Collins, por favor. Coronel Manrique, ¿quiere hablar? Adelante, mi coronel. Sí, no, era apuntillar que efectivamente fue el juez Gómez Bermúdez el que dijo eso en un funeral por las víctimas a una de las familiares de las víctimas. Y que la consecuencia de aquella revolución, de aquel acto revolucionario, el cambio de gobierno, fue un golpe de timón, una segunda transición que nos ha llevado a esto que estamos viendo, como estamos viendo, y vamos a ver este proceso revolucionario de cambio absoluto de régimen, de anular la Constitución y la monarquía y lo que sea, en el cual estamos inmersos. Muy bien, muchísimas gracias, mi coronel. Coronel Collins, ¿quiere añadir algo, por favor? Bueno, sí, poco se puede añadir a lo que ya se ha dicho aquí. Pero, en fin, para mí el autor del atentado fue ETA. Como estaba muy controlada y muy infiltrada en esa época, Mi coronel, no se le oye bien. por la acertada política antiterrorista de Aznar, se encargó el atentado a terroristas islámicos
fundamentalistas y No se le oye, mi bueno, entonces voy a dejar de hablar porque No se le oye, mi coronel, lo siento mucho, pero es que el sonido falla. Bueno, pues yo creo que de este tema, sin duda... Ya, que hable otro, que tenga mejor. Ok, mi coronel, lamentamos estos problemas técnicos al final del programa para haber conocido su opinión al respecto. Pero bueno, como es un tema del que sin duda hablaremos más adelante, yo simplemente quería ya puntualizar para acabar este monográfico de un tema realmente doloroso para los españoles, que tarde o temprano se tendrá que conocer. Simplemente mencionar que hace 3 años salió un documental en la televisión francesa hecho por un cineasta de izquierdas, Cyril Martin, en el que en sentido de que cuestionaba la verdad oficial, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues que esa mentira ya ha calado también, o sea, se pone en duda no solamente en España por parte de este grupo que ha aumentado el teniente general Pérez Alemán, los Peones Negros y otros tantos patriotas, sino que fuera de España también está puesto en duda. De hecho, el documental, y yo creo que es recomendable que la gente lo vea, sobre todo para hacerse otro punto de vista fuera de nuestro país, se titula Un nuevo Dreyfus, Zamal Zougan, chivo expiatorio del 11M. Bueno, no deja de ser una puesta en duda, ¿no?, por parte de determinados sectores fuera de Europa de esta cuestión. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos. Lamentamos pues, los problemas técnicos de comunicación y les emplazamos, queridos oyentes, como siempre, al próximo programa de La Pica en Flandes. Estaremos con ustedes la semana que viene y, por favor, compartan estos podcasts con todos sus amigos, camaradas, compañeros de armas. Muchísimas gracias a todos.